Hola, muy buenos días. Estamos una vez más reunidos en el nombre del Señor para tener nuestra reflexión en esta mañana, la cual está basada en el libro del Éxodo, capítulo 35, y hemos titulado esta reflexión Una nueva oportunidad. Antes de iniciar, vamos a tener una palabra de oración. Gracias Dios por esta hermosa oportunidad de poder honrarte, de poder, Señor, tener este tiempo de reflexión en tu palabra. Que tu Espíritu Santo, Señor, ilumine nuestra mente, nuestro corazón. Tu palabra ilumine nuestra vida, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Libro del Éxodo capítulo 35, versículo 1. Dice de la siguiente manera: Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo: Estas son las cosas que Jehová ha mandado sean hechas. Una vez más. Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo: Estas son las cosas que Jehová ha mandado que sean hechas. Bien, en esta ocasión Dios está dando una nueva oportunidad a su pueblo Israel. Sucedió días atrás que Dios hizo un pacto con Israel en el monte Sinaí y Dios habló directamente con ellos y les dijo: Si ustedes me obedecen y cumplen con el pacto, ustedes serán mi especial tesoro y serán mis sacerdotes ante todo el mundo. Esto lo dice en Éxodo 19:5. Entonces el pueblo aceptó el pacto, estuvo dispuesto a hacer un pacto con Dios y proclamó su decisión de glorificarle y cumplir con el pacto. En Éxodo 19:8 dijo el pueblo de Israel: haremos todo lo que Dios nos ordene. ¿Y qué creen? No pasaron muchos días, tal vez un mes, cuando el pueblo empezó a dudar de Dios, empezó a dudar de su presencia y sintieron la necesidad de tener algo visible que representara la presencia divina, algo que ellos pudieran ver, palpar acerca de Dios. Entonces le piden a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses. Estoy en Éxodo 32:1. Y vemos cómo dieron de las cosas que ellos tenían, y Moisés construyó un becerro de oro, y de esta manera el pueblo de Israel cayó en la idolatría, adorando a ese becerro de oro. Y de esta manera, después de haber hecho el pacto con Dios, de ser fieles a Dios, de seguirle, de obedecerlo, en esos momentos están quebrantando el pacto. El pueblo de Israel había visto la obra de Dios, vio la gloria de Dios descender ahí en el monte, había escuchado la voz de Dios, pero no le conocían de corazón. El pecado de Israel fue sumamente muy grave. Dios se encendió de ira y declaró su juicio en contra de Israel y su deseo de querer destruirlos. Pero ante las súplicas, ante los ruegos de Moisés, Dios cambió su decisión. Porque si algo Dios demanda de su pueblo, de sus hijos, es que cada uno de nosotros, cuando llegamos a pecar, nos arrepintamos sinceramente de nuestro pecado. Y Dios perdona el pecado de quien se arrepiente de corazón, pero no perdona al hipócrita que solamente aparenta arrepentirse. No todo el pueblo no todo el pueblo que había pecado se arrepintió sinceramente. Algunos lo hicieron de corazón,
Pero quienes decidieron no seguir a Dios, quienes decidieron no obedecer a Dios, vino un juicio sobre ellos. En el capítulo 32, versículo 28 de Éxodo, encontramos este juicio que vino sobre quienes no obedecieron a Dios. Entonces Dios decide dar al pueblo una nueva oportunidad y les dice en Éxodo 34:10, voy a hacer un nuevo pacto con ustedes y voy a hacer cosas maravillosas que no se han hecho en ninguna parte del mundo. Ustedes verán lo que yo, el Dios de Israel, puedo hacer. Entonces Dios decidió hacer un nuevo pacto, dar una nueva oportunidad al pueblo. Pero a cambio de esto, había condiciones que todo el pueblo de Israel debía cumplir. Y en Éxodo capítulo 35, que leímos al principio, dice, estas son las cosas que Jehová ha mandado que sean hechas. Y menciona 3 cosas en este capítulo. Número 1, guardar el día de reposo. Número 2, tomar y traer ofrenda para Dios de corazón. Y número 3, construir el tabernáculo usando los talentos que Dios les había dado. Entonces, en primer lugar, les dice que guarden el día de reposo. El pueblo iba a tener mucho trabajo, iban a construir el tabernáculo y iban a estar demasiado ocupados. Y sí, amados hermanos, la obra de Dios es importante. Dios nos invita a servirle y tenemos que involucrarnos en el trabajo de Dios. Pero el día del Señor, el día de reposo, todos deberían de cumplirlo. Y esta era una forma que Dios estaba usando para evaluar el pacto. En segundo lugar, tenemos las ofrendas que el pueblo debería de dar para construir, para sostener el tabernáculo. Dios podía proveer los materiales necesarios, pero quiso dar oportunidad al pueblo para que se consagrara y participara en la construcción y en el sostenimiento del santuario. Y en tercer lugar, servir a Dios en la construcción del tabernáculo. Para esto, Dios escogió a Bezalel y a Aholiab y a otras personas más. Ninguno de ellos, de las personas que Dios escogió, sabía nada del trabajo que tenían que realizar, del trabajo que Dios les estaba encomendando, porque ellos solamente habían sido simples esclavos haciendo ladrillos en Egipto y no tenían más conocimiento. Sin embargo, en la soberanía de Dios, Él los llamó, Él los separó de entre el pueblo y dice la Escritura que los llenó de sabiduría y de inteligencia y de todo conocimiento y talento. Dice la Escritura que Dios los llenó de su espíritu. Bien, mis hermanos, de todo esto que hemos comentado, ¿qué aprendemos? ¿Qué aprendemos de esto? Número 1, algo importante que aprendemos en este relato es que Dios restaura al pecador. Dios nos da siempre una oportunidad para restablecer nuestra relación con Él. Número 2, que debemos amar a Dios, como dice el primero y grande mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. Número 3, debemos aprender a depender de Él. Y número 4, tenemos que estar dispuestos a servir a Dios. Entonces mencionaba en primer lugar, Dios restaura al pecador. En el pueblo de Dios, en la iglesia, antes de que el Señor regrese por su iglesia, si algún
Si algún cristiano, algún miembro de la iglesia fracasa o llegamos a caer en pecado, ese hombre, esa mujer puede ser restaurado por Dios después de haber confesado su pecado y arrepentirse de todo corazón. Dios nos brinda una nueva oportunidad. No somos perfectos, fallamos, caemos en pecado, pero la palabra de Dios dice que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados. Dios nos da la oportunidad de ser restaurados en nuestra comunión con Él. En segundo lugar, debemos amar a Dios, adorándole solo a Él. Por eso Dios nos ordena guardar el día de reposo, el día del Señor. Ese día, hermanos, es cuando tenemos la oportunidad de descansar de nuestras actividades diarias. Dios nos da la bendición de podernos reunir con la congregación y juntos con nuestros demás hermanos tener un tiempo y celebrar fiesta a nuestro Dios, honrando a ese Dios todopoderoso. También ese día de reposo, Dios nos da la oportunidad de traer nuestra ofrenda, nuestro diezmo, para la edificación de la iglesia, para el sostenimiento del santuario como Dios lo ordena. De esta manera, hermanos, aprendemos a depender de Dios. Muchas veces nos cuesta trabajo separar nuestro diezmo porque va a disminuir nuestros recursos, pero cuando lo hacemos en fe, aprendemos a depender de Dios y Dios es fiel y Él suplirá todas nuestras necesidades. Sin el desprendimiento de nuestros bienes materiales y de nuestro tiempo, no podemos hablar de amar a Dios. En cuarto lugar, tenemos el servir. Dios nos ha llamado para servir en la edificación del tabernáculo. El tabernáculo fue el lugar donde Dios habitaba en medio de su pueblo. Ahí estaba la presencia de Dios. Hoy día Dios no necesita un templo donde habitar una construcción para habitar. Dice la Escritura que Dios habita en su iglesia, en cada uno de nosotros. Nuestro corazón es un templo donde Dios habita. Entonces, nosotros debemos ser edificados y debemos edificar a otros. Debemos estar dispuestos a servir al Señor, sirviendo a nuestro prójimo. Tal vez digas, pero ¿cómo voy a edificar a otros hermanos? ¿Cómo voy a servir? Porque yo no sé cómo hacerlo. Y quiero decirte, hermano, hermana, si no sabes cómo hacerlo, no te preocupes. Dios, por medio de su Espíritu Santo que habita en nuestro corazón, nos ha dado talentos, nos ha dado dones que nos capacitan para hacer su obra y poder servir a nuestros hermanos en la fe. Por eso, hermanos, Dios nos da, como al pueblo de Israel, una nueva oportunidad. Una oportunidad para poder disfrutar de su presencia, una oportunidad para ser bendecidos por Dios y para que también nuestra vida pueda ser de bendición para otras personas. Así es que, hermano, te animo para que estés dispuesto y de esta manera podamos seguir edificando el templo de Dios que es su iglesia. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y te invito para que sigamos leyendo la palabra de Dios y también para que sigamos viendo este tiempo devocional que edifica nuestras vidas. Que Dios te bendiga.